A mí, los verdaderos motivos por los que Pedro Sánchez haya podido hacer esta jugada no me van a quitar el sueño. Pero sí me ha alegrado y mucho de que por fin se haya puesto con claridad sobre la mesa un problema, una pregunta que sí me ha preocupado tanto como para que efectivamente le dedicara en mi canal un largo capítulo, un largo vídeo que os dejo en la descripción, y también en mis clases de filosofía política pues es un tema muy recurrente. Y el tema es: ¿tienen las izquierdas derecho a gobernar o no? Lo ha planteado con toda claridad Íñigo Errejón. Creo que lo resume muy bien. Escuchémosle. Y más allá incluso de la cuestión del respeto personal y del respeto a la situación personal que vive el señor Sánchez, que es una situación que conocemos bien, que ha vivido mucha gente en nuestro país. El problema aquí es una cuestión fundamental, digamos, de la calidad de la democracia en España. Aquí lo que está en juego fundamentalmente es una pregunta sobre la democracia española. ¿La izquierda tiene derecho a gobernar en España? ¿O cuando gobierna la izquierda en España vale todo para que el clima se haga irrespirable hasta que la gente ya no pueda más? Esta es, para mí, la pregunta. ¿La izquierda tiene derecho a gobernar en España en condiciones normales? Porque esta palabra que se nos ha colado, que ahora decimos permanentemente, sobre la polarización, no, miren, si la polarización no es un fenómeno atmosférico. La polarización es eso que sucede cuando gobierna la España, cuando gobierna la izquierda, que es que la derecha y los aparatos reaccionarios de poder, que conservan mucho poder desde hace muchas décadas, hacen que el clima sea irrespirable y que la situación sea insostenible. Por eso esta no es una cuestión de una persona. Y esta no es una cuestión de un partido, es una cuestión democrática. Hay que hacer las transformaciones necesarias en nuestro país para que cuando las urnas le dan la razón, cuando la mayoría parlamentaria le da la razón, pueda haber gobiernos con voluntad de transformación social. Y si afectan a privilegios, pues que los privilegiados esperen su turno, se presenten a las elecciones y ganen las elecciones. Porque si no, en lo que estamos es en un sistema de competición imperfecta, en la que cuando gana la izquierda tiene un 20% del poder y la derecha el 80%, y cuando gana la derecha tiene el 100%. Bueno, esto afecta drásticamente a la calidad de la democracia española y a la soberanía popular. Efectivamente, yo en clase, cuando tengo que tratar temas de filosofía política referidos al siglo XX y lo que llevamos del XXI, siempre comienzo por decir que el más grande de los filósofos del siglo XX, por encima, por supuesto, de John Rawls y por supuesto por encima de Habermas o de Foucault, se llamó Augusto Pinochet. No era un hombre muy inteligente, era bastante tosco, pero en cualquier caso dio con la clave de lo que fue durante todo el siglo XX la ley de hierro de la democracia. Y la resumió en una frase concisa, magistral: estoy dispuesto a aceptar el resultado de las elecciones con tal de que no ganen las izquierdas. Esto lo dijo en 1990, en el momento en que se consideró que ya los chilenos estaban lo suficientemente escarmentados para que, si se restauraba la democracia, no se les volviera a ocurrir volver a votar a las izquierdas. Si me tocan a uno solo de mis hombres, se acabó la democracia, dijo Pinochet. Estoy dispuesto a aceptar el resultado de las elecciones con tal de que no ganen las izquierdas. Y efectivamente, eso ocurrió. Ganó la democracia cristiana, la misma democracia cristiana que había apoyado el golpe de Estado de 1973 cuando había perdido las elecciones. En España tardamos un poco más de tiempo en estar escarmentados. Fueron necesarios 40 años de dictadura, de represión, de torturas, para que ya cuando por fin llegaron los tiempos de restaurar la democracia, todo el mundo tuviera muy claro que había que votar a la democracia cristiana, a la Unión de Centro Democrático o algo parecido. O en todo caso, un poco más tarde, a un partido socialista obrero español que enseguida traicionó a la clase obrera y que dejó de ser socialista en el mismo momento en que ganó las elecciones. Bueno, sí, socializó algo, las pérdidas de Rumasa. Los privilegios los siguió blindando para el capital privado. Esta misma ley de hierro se aplicó en Guatemala en 1944, de nuevo otra vez en 1953, se aplicó en Indonesia en 1965, en Brasil en 1964, en Irán en 1953, en Haití en 1990, en Haití otra vez
en el año 2004, en Bolivia en 1980. En los 80 en Colombia habían inventado otro procedimiento. En lugar de dar un golpe de Estado cuando ganaban las izquierdas, lo que hacían era ir matando uno a todos los candidatos de izquierdas que se pudieran presentar. Fue lo que se llamó el genocidio político de la Unión Patriótica. Ocurrió en Nicaragua entre 1979 y 1990 de forma ininterrumpida. Ocurrió en el Congo cuando ganó las elecciones Patricio Lumumba y parece que hubo que corregir la situación hasta el punto de que a Patricio Lumumba acabaron cortándole en pedacitos y desperdigándolo por el desierto para que no se supiera ni siquiera dónde estaba enterrado. Son cosas que pasan cuando en la democracia ganan las izquierdas. La democracia, en realidad, durante todo el siglo XX fue siempre el paréntesis entre dos golpes de Estado. El paréntesis permanecía abierto mientras ganaban las derechas. Se cerraba inmediatamente que ganaban las izquierdas. Más interesante aún fue lo que ocurrió en Alemania en los años 30, ¿verdad? No es verdad que Hitler, como se suele decir, ganara las elecciones. Hitler fue la lista más votada, exactamente igual que Feijóo, pero no podía formar gobierno. De hecho, los socialistas y los comunistas le habían sacado nada más ni nada menos que 1,5 millones de votos, aunque tampoco podían gobernar. Hitler fue nombrado a dedo canciller de Alemania por el presidente de la República, un viejo militar reaccionario, a instancias de los grandes poderes económicos, fundamentalmente de los grandes productores de acero en Alemania. Fue nombrado canciller y entonces desató toda una campaña de represión brutal de las asociaciones socialistas y de la prensa socialista y de la propaganda socialista, quemó el Parlamento, echó la culpa a los comunistas, prohibió el Partido Comunista y entonces sí, empezó a meter a los comunistas en campos de concentración, convocó elecciones y estas las ganó. Las ganó, claro, así las gana cualquiera. Pero yo a mis alumnos, para explicarles la filosofía política que subyace a todo esto, que subyacía a todo esto en Alemania, les hago leer siempre un texto de Carl Schmitt. Este sí que era un gran filósofo, nazi, pero filósofo del derecho, pues el segundo filósofo del derecho más conocido e importante del siglo XX, junto con Kelsen, su gran opositor que era judío. Y Carl Schmitt y Kelsen efectivamente tienen una discusión sobre el parlamentarismo en los años 20, creo que es en el año 23, no estoy muy seguro. Y lo que dice Carl Schmitt en esta conversación no tiene desperdicio. Es brutal y muy instructivo. Nos dice: seguramente no quedarán muchos en el continente europeo hoy en día dispuestos a renunciar a las antiguas libertades liberales y parlamentarias, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, etc. Pero seguramente, añade, tampoco quedarán muchos en Europa ya que sean tan ingenuos de pensar que esas libertades se van a mantener si algún día llegan a servir para algo, si algún día osan atentar contra los dueños del poder real, es decir, contra las grandes corporaciones económicas que tienen la sartén por el mango. Es lo que dice en 1933 y efectivamente 10 años después el Parlamento está ardiendo. Si el parlamentarismo atenta contra los que tienen la sartén por el mango, que son siempre los poderes económicos, se acabó el parlamentarismo. Lo mismo que repetiría 50 años después el gran filósofo en cuestión, Augusto Pinochet. La derecha lleva esta ley de hierro grabada en el código genético, la lleva en la sangre. Durante todo el siglo XX se acostumbró a que hubiera democracia mientras gobernara la derecha, mientras las elecciones las hubiera ganado la derecha. O también se podía admitir que las ganaran partidos de izquierdas que en realidad fueran de derechas y aplicaran programas de derechas. Lo que no se podía permitir, nunca se llegó a permitir, es que ganaran las izquierdas los que, como decía Carl Schmitt, estuvieran dispuestos a atentar contra los intereses de los dueños del poder real, del poder económico.
Hombre, yo por mi parte no pienso de ninguna manera que Pedro Sánchez sea realmente socialista, por lo menos no socialista en este sentido. Pero como el terraplanismo de extrema derecha, que detenta la hegemonía mediática, nos ha convencido de que Pedro Sánchez sí que es un peligroso socialista bolivariano, hay por ahí mucha derecha y mucha extrema derecha preguntándose a dónde ha ido a parar la famosa ley de hierro que protegía la democracia. No pueden resucitar a Franco, ni tampoco pueden clamar por un golpe de Estado porque se haya subido un poco el salario mínimo, se haya introducido un poco de derecho laboral. Pero sí pueden recurrir a la mentira, a la calumnia, a las denuncias falsas, a los juicios montados con la complicidad de los jueces de extrema derecha. En fin, que tengas muchos juicios y los ganes, es la famosa maldición. Así se acaba con la paciencia de cualquiera. Y claro que sí, demasiada paciencia que llegaron a tener Pablo Iglesias, Irene Montero, Juan Carlos Monedero, Mónica Oltra, Ada Colau, Victoria Rosell, todos aquellos que fueron y han sido calumniados con denuncias falsas que luego han quedado en nada, pero que causaron el daño que causaron, que en muchas ocasiones ha sido irreparable. Así es que ya veis la lección de filosofía política. No creo que tenga mucho sentido reflexionar sobre el orden constitucional y la democracia sin tener en cuenta la ley de hierro que históricamente ha atenazado la posibilidad de votar. La posibilidad de votar a las izquierdas. Antes de romperte la cabeza intentando entender a Habermas o a Foucault, conviene que tengamos muy claros estos puntos. Cómo se distribuyen los pesos y contrapesos en eso que llamamos los órdenes constitucionales de las democracias modernas. Y la verdad es que me permitiréis que vuelva a citar a Íñigo Errejón, porque creo que en un discurso parlamentario, de los mejores discursos parlamentarios que he visto, creo que resumió muy bien lo que creo también que es uno de los mejores documentos de filosofía política a los que nos podemos enfrentar. Y os dejo con él. Muchas gracias, señora presidenta, señor presidente. Señorías, efectivamente, como señalaba mi compañero, su debate en la semana pasada con el señor Manfred Weber, aunque pasó inadvertido en parte de la política doméstica, tuvo mucha importancia política e ideológica. En ese debate veíamos ya, se atisbaban ya, un contraste entre una España que es ejemplo de avances sociales y democráticos y una voluntad de las derechas de regresar a las políticas fallidas del pasado, de la austeridad, de los recortes, de la desdemocratización, de la ya frágil gobernanza europea. En España, ese debate, las derechas ya lo han solucionado, ya han tomado una posición. En primer lugar, hay un debate que las derechas no tienen solucionado en Europa, pero las derechas en España sí. En Europa las derechas no tienen solucionado todavía si los partidos de derechas colaboran con los partidos de extrema derecha, herederos y nostálgicos de las antiguas dictaduras. En nuestro país, los admiradores del Milei de los recortes y del Milei de la represión ya están marchando juntos, gobernando juntos en muchos gobiernos autonómicos y municipales. La segunda decisión de nuestras derechas ha sido la defensa inequívoca de los intereses oligárquicos por encima de lo que digan las urnas en España. Esto es fundamental. Hay dos cuestiones que para la derecha en nuestro país no se votan, están por encima de lo que digan los españoles. Una es la idea de nación. No es que la nación sea la voluntad de un pueblo, es que la nación es el límite de la voluntad popular. Y, en segundo lugar, el reparto de la riqueza, que para ustedes viene de fuerzas ajenas a la política y, por tanto, no se puede tocar. Es decir, que sigue estando en sus manos. Es desde esa concepción patrimonial del poder desde la cual las derechas en nuestro país han señalado que este gobierno, en realidad, es un gobierno que será legal, pero que no es del todo legítimo. No es del todo legítimo porque, según ustedes, ya no hay separación de poderes y, además, nos encaminamos a una dictadura. A mí esto de que no hay separación de poderes me ha interesado, así que permítanme que me detenga un momento. Yo les aseguro que este es el gobierno de la democracia con más contrapesos y más contrapoderes. Y como tengo tiempo, se lo voy a explicar. Vamos a hacer un pequeño mapa del reparto del poder en España.
En el poder institucional, ustedes dicen que este Gobierno no tiene contrapesos, mientras que ustedes tienen 11 gobiernos autonómicos de la derecha y la extrema derecha, mayoría absoluta en el Senado, el Consejo General del Poder Judicial secuestrado desde hace 5 años y hay mayoría conservadora en casi todos los aparatos del Estado, en las asociaciones profesionales de la policía, de los jueces y de las altas magistraturas del Estado. Y esto no es todo el poder, ¿verdad? Porque por mucho que ustedes se declaren liberales, no pueden ser tan cínicos. Ustedes saben que esto es solo el poder dentro del Estado, pero que hay muchas más fuentes de poder político. ¿Verdad que sí? El poder económico, el poder mediático, a que esto también juega. Vamos con este mapa. Resulta que en nuestro país ha habido efectivamente concentración de poderes. ¿Ha habido concentración de poderes porque haya 179 diputados que hayan votado a favor de este Gobierno? No, en nuestro país ha habido concentración de poderes porque en los últimos 12 años 3 grandes bancos acumulan el 60% del mercado financiero. Porque en el oligopolio energético el 90% de los kilovatios hora que consumen las familias proviene de 5 grandes empresas que se reparten beneficios millonarios. Porque ha habido una concentración brutal de poder y de riqueza en manos de los propietarios y de los rentistas. Y porque la comunicación en España depende en lo fundamental de 2 grandes grupos, a lo sumo 3. ¿De dónde viene entonces la concentración de poder en España? ¿De que 179 hayamos votado a favor del Gobierno o de un desequilibrio masivo, brutal y oligárquico que hace que cuando ustedes ganan las elecciones tienen el 100% del poder y cuando la ganamos nosotros ustedes tienen el 80% del poder y a eso le llaman polarización y a eso le llaman dictadura? Fíjense, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Fíjense, un ejercicio sencillo. Un ejercicio sencillo. Fíjense ustedes, es sencillo pero se atienden. Fíjense ustedes en la composición de este Parlamento. Este Parlamento no se parece del todo al país real, tiene muchos sesgos, pero fíjense en la composición de este Parlamento. Fíjense en su composición en términos de paridad entre mujeres y hombres. Fíjense en la composición de este Parlamento en términos de la procedencia social de los diputados. Fíjense en la composición de este Parlamento en términos de las lenguas que se hablan. O fíjense en la composición de este Parlamento en términos de las preferencias ideológicas. Y ahora comparemos. ¿Se han fijado en lo poco que se parece este trocito de poder, el que los ciudadanos sí votan, a los poderes no elegidos por los ciudadanos? ¿Se han fijado en lo poco que se parece la composición de este Parlamento, lingüística, social, ideológica, a la composición del IBEX 35, de los consejos de administración de las grandes empresas, de las altas magistraturas del Estado o de la parrilla mediática? Entonces, señorías de la derecha, si ustedes no son cínicos, tendrían que reconocer que aunque ustedes representan aquí la primera minoría, son ustedes el partido más votado, pero son ustedes la primera minoría, representan a la primera minoría, pero retienen la abrumadora mayoría del poder social y económico en España, mientras que nosotros, la mayoría democrática, tenemos una ínfima minoría de los poderes que no se votan. ¿Aún creen ustedes que pueden seguir hablando de que este Gobierno no tiene contrapoderes ni tiene contrapesos? ¿Ustedes pueden seguir hablando a todas horas y desde todas las atalayas de que no hay libertad de expresión? ¿Ustedes que tienen, cuando gobiernan el 100% del poder y cuando no gobiernan el 80%, van a tener la poca vergüenza de seguir diciendo que en España caminamos hacia una dictadura? Señor presidente, ya está, usted ya está. Señor presidente, hace algunas semanas tuve el honor y el placer de debatir con don José María Marabal, que fue profesor mío en la facultad, que fue ministro socialista y que ha sido una figura intelectual muy importante en el Partido Socialista. Yo le describía este desequilibrio de poder en España y él me decía que, bueno, sí, pero que con todo, en realidad, el centro-izquierda había gobernado 28 de los 45 años de democracia en España. Él lo decía como un mérito. Yo lo planteaba con una mirada un poco más crítica, que le quiero plantear aquí a usted. ¿Qué ha faltado por hacer? ¿Qué no se ha hecho suficientemente bien? Si, gobernando una mayoría de los años en España, se ha producido un desplazamiento tal de concentración de poder y de desplazamiento hacia posiciones reaccionarias en las altas magistraturas del Estado y en el poder económico. ¿Qué no hemos hecho bien y qué queda todavía por hacer? En nuestra opinión,
Es muy importante la Constitución formal, pero es más importante la Constitución material. La Constitución formal reconoce que todos los españoles tienen un derecho a la vivienda digna, pero la Constitución material, esto es, la concentración de poder en manos del capital financiero y en manos de los rentistas, ha hecho que ese derecho se haya convertido en papel mojado. Nosotros no creemos, ya acabo, señora presidenta, como han dicho algunos miembros del Partido Socialista, que esta tenga que ser una legislatura de consolidación. Para consolidar, antes hay que sentar bases firmes, y esas bases son democratizar, democratizar y democratizar el poder del Estado, el poder económico, el poder social y el poder mediático. Solo así estaremos en condiciones de un acuerdo de convivencia para las próximas décadas. Para nosotras y nosotros, hombres y mujeres de Sumar, por el tiempo que he perdido mientras me gritabais. Para los hombres y mujeres de Sumar, esto se concreta en 4 grandes ejes: la igualdad entre mujeres y hombres, el libre acuerdo de convivencia entre los pueblos del Estado español, la reconciliación del modelo económico con el planeta con una transición ecológica y la democratización del Estado y la economía para que la gente sea más libre que el dinero. ¿Estamos en política para esto? ¿Estamos en el Gobierno para esto? Y todo el mundo sabe con qué estilo y con qué forma estamos en el Gobierno, serios para cuidar el Gobierno y firmes para hacer avanzar el horizonte de lo posible, para reivindicar las cosas que todavía quedan por hacer, para reivindicar que el desempleo no es un problema de los parados, no es culpa de los parados y no podía haber ningún recorte, y lo hemos logrado, para decir que la banca y que las grandes financieras se están forrando y tienen que seguir contribuyendo al esfuerzo nacional. Señora Rejón, tiene que ir terminando. Para decir que la salud mental, y para no descansar hasta que la salud mental sea un derecho para todos y todas en la sanidad pública, y també per a dir que no es pot ser a les cimeres internacionals i després ser gris a les polítiques domèstiques signant pactes amb el Partit Popular que destrossen l'Albufera de València i que són un atemptat contra el medi ambient, contra la terra, contra el territori, contra els valencians i les valencianes. Moltes gràcies, senyora presidenta.